Maiko Bane Nerujini, soy Kai y este es un videoanálisis completo sobre el lore, la historia y las características de la raza de los Balrogs de la Tierra Media. Balrog es un término en Sindarin, en Quenya Balarauco, que se traduce como demonio de poder. Los Balrogs eran espíritus de fuego, de hecho son los únicos demonios como tales que aparecen en todo el universo de Tolkien. Todos ellos eran Maiar, es decir, eran Ainur creados por Eru y Ilúvatar al principio de todo y por tanto pertenecían a la misma raza que Sauron, Gandalf y los Istari y participaron en la música de los Ainur. Es de suponer que los Balrogs fueron de esos Maiar que bajaron al mundo para ayudar a los Valar. Pero Morgoth era en un principio el más poderoso de todos los Valar y en sus días de grandeza su esplendor era tan elevado que algunos Maiar fueron atraídos hacia él y permanecieron siempre leales, y a otros les corrompió a su servicio más tarde con mentiras y regalos traicioneros. Los más terribles de estos Maiar que se unieron a él eran los Balrogs, los demonios de terror, y en concreto el más poderoso era el señor de todos ellos, llamado Gothmog. Los Balrogs fueron, pues, los primeros seguidores que se unieron a Morgoth y sus principales siervos, y de hecho fueron los que se le parecieron más en corrupción. Sus corazones eran de fuego, pero estaban vestidos con oscuridad y el terror caminaba ante ellos. Sus principales armas no eran armas comunes, sino látigos de fuego. Los Balrogs estuvieron con Morgoth durante los primeros milenios del mundo, causando el mal y el terror por la tierra, hasta que durante la Edad de los Árboles Barda hizo las estrellas. En ese momento los elfos nacieron y eso hizo que los Valar se decidieran a atacar a Morgoth para que los elfos pudieran vagar libres y en paz, y entonces se desarrolló el asedio de Utumno, un asedio largo y absolutamente tremendo. Estamos hablando quizá de la guerra a mayor escala que hubo nunca en la Tierra Media, a pesar de que es una de las menos conocidas. Allí los Balrogs debieron de luchar con firmeza día tras día, quizá incluso algunos murieron. Al final, los Valar tomaron la fortaleza y capturaron a Morgoth, pero no descubrieron todos sus túneles y las cavernas secretas, y gracias a ello los Balrogs, al igual que Sauron, pudieron esconderse y sobrevivir. Así fue que mientras los siguientes milenios iban pasando y Morgoth estaba prisionero en Valinor, tanto los Balrogs como Sauron se mudaron de Utumno a los lugares más profundos de Angband, donde se quedaron aguardando siempre el regreso de su amo. Y cuando al fin Morgoth pudo huir de Valinor y cruzar el Helcaraxia hasta Beleriand, fue traicionado por Ungoliant, y Morgoth dio un grito tan terrible que incluso los Balrogs pudieron oírle en Angband. Rápidamente se levantaron y fueron hasta su señor como una tormenta de fuego, con sus látigos rompieron las telarañas de Ungoliant, y tan poderosos eran que incluso pudieron hacerla huir a ella, quien había derrotado a Morgoth. Así fue como los Balrogs rescataron a su señor y fueron los primeros que volvieron a unirse a él después del largo cautiverio. Entonces Morgoth reconstruyó Angband y atacó a los elfos Sindar del rey Thingol que había en Beleriand, y no tardó Fëanor en llegar con una hueste de elfos Noldor desde Valinor. Los Noldor derrotaron a los orcos de Morgoth, pero cuando Fëanor se adelantó hasta la mismísima Angband, los Balrogs volvieron a hacer aparición y le rodearon, y Gothmog, el señor de todos ellos, consiguió derrotarle y herirle de muerte. Los Balrogs volvieron a Angband después de la batalla y volvieron a salir cuando Maedhros, el hijo mayor de Fëanor, envió una hueste para hablar con los emisarios de Morgoth, pero Morgoth envió también una que era mayor y además con los orcos había los Balrogs y consiguieron matar a todos los elfos y capturar a Maedhros, a quien llevaron prisionero con ellos a Angband. Después de aquello los Balrogs se quedaron escondidos en la fortaleza, pero siempre estuvieron presentes en las mentes de los elfos que asediaban a Morgoth. No volvieron a ser vistos hasta la Dagor Bragollach, donde participaron junto a Glaurung, el primer dragón, para romper el sitio de Angband, y más tarde volvieron a luchar en la Nirnaeth Arnoediad. En esta batalla Gothmog tuvo un papel primordial como alto capitán de Angband y se encargó de separar las huestes de Fingon y Turgon, para finalmente rodear a Fingon y luchar contra él en combate singular. Aunque parece ser que Fingon consiguió plantarle cara, pero otro Balrog le atacó desde detrás, y gracias a eso Gothmog pudo matarle. Después de aquello, los Balrogs volvieron a aparecer para causar el terror en la caída de Gondolin. Dura y épica fue aquella batalla en la que murió el último reducto de los elfos Noldor en Beleriand, y sin embargo la victoria de Morgoth fue un tanto amarga porque Ecthelion de la Fuente consiguió matar con sus propias manos a Gothmog al mismo tiempo que Gothmog le mataba a él. Además, Morgoth había dejado vigilantes alrededor de las montañas que rodeaban Gondolin, por si alguien intentaba escapar, y así fue que esos vigilantes vieron a Tuor y a los supervivientes de la ciudad.
Rápidamente los orcos les atacaron para matarles y con ellos iba un Balrog, pero con los supervivientes elfos iba Glorfindel, quien se enfrentó al Balrog en un combate singular en el que ambos perdieron la vida. Así fue que en un solo día Morgoth consiguió conquistar Gondolin, pero a cambio perdió en un solo día a 2 de los Balrogs y con ello Ecthelion y Glorfindel conquistaron la mayor gloria y el mayor renombre, y desde entonces siempre se los cuenta entre los más grandes héroes de las guerras de Beleriand. Los Balrogs que sobrevivieron volvieron a aparecer una sola vez, que fue durante la Guerra de la Cólera. Sin embargo, de poco le sirvieron a Morgoth porque el ejército de los Valar obtuvo la victoria y aniquiló a todos los Balrogs que quedaban. ¿A todos? No, en realidad no a todos. En un principio se supuso que sí, que todos habían muerto durante la Guerra de la Cólera, pero más tarde se descubrió que no fue así. Uno de ellos, el último de su raza, había conseguido escapar con vida y viajó hasta las montañas nubladas, donde tomó refugio en las profundidades y se puso a dormir. Allí debería de haberse quedado hasta el fin de los tiempos, pero 5500 años después de haber llegado, el Balrog fue despertado. No está claro si fue despertado por la creciente malicia de Sauron o por los enanos, pero en cualquier caso, cavando y cavando en busca de Mithril, los enanos de Khazad-dûm acabaron encontrándose con él en el año 1980 de la Tercera Edad, quien mató a su rey Durin VI. Durante el siguiente año, el Balrog se encargó de matar a tantos enanos que, al final, cuando mató al hijo de Durin, Enain I, los enanos que quedaban con vida huyeron todos a la Sereth Mithrin, de manera que el Balrog debió de quedarse completamente solo en las mansiones vacías de Khazad-dûm. Desde ese momento hasta el final de sus días, ese Balrog fue conocido con el sobrenombre de El Daño de Durin, o Durin's Bane en inglés, en referencia a que había sido él el asesino del rey enano. Sin embargo, como los propios enanos no sabían qué era aquella criatura, el resto de pueblos tampoco lo supieron nunca, y tan solo sabían que había un terror oscuro escondido en Moria. Cerca del año 2480, Sauron empezó a repoblar Moria con sus criaturas y por tanto a partir de entonces el Balrog tuvo la compañía de orcos y trolls. El Balrog era para ellos un líder y un comandante, igual que lo fueron los Balrogs durante la Primera Edad. Los orcos sentían miedo y callaban ante su sola presencia. Allí se quedó durante los siguientes 5 siglos, sin hacer absolutamente nada, ni siquiera luchó en la batalla de Azanol-Vizar que se libró frente a las puertas de Moria, ni tampoco sabemos que hicieran nada contra los enanos de Balin que intentaron reconquistar el reino, sino que el Balrog se quedó dentro, escondido hasta el año 3019 de la Tercera Edad, momento en el cual se encontró con Gandalf y la Compañía del Anillo. Entonces se libró la lucha en la cámara de Mazarbul y al final la compañía pudo salir, pero Gandalf se quedó atrás para defender la puerta. Al otro lado se encontraba el Balrog y ambos lucharon con magia hasta que al final la puerta y la pared entera se rompieron y la cámara se vino abajo y todos los orcos que había dentro murieron enterrados. Los orcos, pero no el Balrog, quien sobrevivió y consiguió alcanzar a la compañía cuando se encontraban ya en el puente de Khazad-dûm. Solo Legolas y Gandalf reconocieron qué clase de criatura era, y Gimli dejó caer el hacha al ver el daño de Durin. Entonces la compañía cruzó el puente y solo Gandalf se quedó para plantarle cara. Allí lucharon y Gandalf destruyó el puente para que el Balrog cayera, pero mientras caía, el Balrog rodeó con el látigo las rodillas del mago, quien también cayó al abismo. Cayeron, pero no murieron, puesto que llegaron hasta el final del abismo y cayeron en las frías aguas de un profundo lago. Al entrar en contacto con el agua, el fuego del Balrog se extinguió, pero no murió, sino que se quedó como si estuviera cubierto de barro. Allí, él y Gandalf continuaron luchando, hasta que al final Gandalf le derrotó y el Balrog huyó por túneles oscuros, no hechos por los enanos, sino por innombrables criaturas que son más antiguas, y fueron subiendo y subiendo cada vez más por Khazad-dûm, hasta que al final llegaron al pináculo de la montaña, donde la llama del Balrog volvió a aparecer. Y allí reiniciaron de nuevo su combate mortal, hasta que ambos murieron al mismo tiempo que causaban la muerte de su oponente. Y, así, el último de los Balrogs de la Tierra Media vio su fin. Pues bien, una vez contado todo el lore y la historia de los Balrogs, vamos a hablar un poco sobre su número, sus características físicas y el poder que tenían. En ningún momento de todo el Silmarillion se nos dice cuántos Balrogs tenía Morgoth en sus ejércitos, es decir, cuántos seres pertenecían a esta raza de demonios. Nosotros tan solo conocemos a 3 seguros, Gothmog, el jefe de los Balrogs, y luego el Balrog de Moria y el Balrog de Glorfindel.
Muchos sabéis que en las primeras versiones de su obra, Tolkien afirmaba que los Balrogs se contaban no ya por cientos sino incluso por miles. Sin embargo, eso cambió con el tiempo. En sus escritos posteriores, Tolkien no determinó de forma clara cuántos Balrogs había, sino que dijo que su número se encontraba entre un mínimo de 3 y un máximo de 7 Balrogs. Eso es erróneo, puesto que en la Guerra de la Cólera se afirma que casi todos los Balrogs fueron destruidos, pero si fueran solo 3 no habría sido destruido ninguno, porque ya conocemos el destino de estos 3. Por tanto, lo que podemos sacar en claro es que había entre 5 y 7 Balrogs. 2 murieron en la batalla de Gondolin, 1 huyó a Moria y fue asesinado por Gandalf, y el resto, entre 2 y 4 Balrogs más, murieron en la Guerra de la Cólera. Esta es la conclusión final. Sobre sus poderes, lo primero que quiero dejar claro es que los Balrogs eran Maiar, no hay ninguna duda sobre esto, aunque el nombre más común que reciben es el de demonios, y a veces también se les llama espíritus. Sin embargo, los Maiar tenían diferentes categorías entre ellos mismos, es decir, no todos eran igual de poderosos. Lo que se nos dice es que Sauron fue el Maia más poderoso que pudo conseguir Morgoth, y que los Balrogs estaban por debajo de Sauron. Por tanto, sabemos que los Balrogs eran los siervos más poderosos de Morgoth, excepto por Sauron. De ahí nos surge la duda de si Sauron podía o no controlar a los Balrogs en ausencia de Morgoth. Personalmente yo siempre pensé que no podía hacerlo, puesto que pertenecían a la misma raza, pero en uno de los libros de la historia de la Tierra Media se nos dice que sí, que Tolkien pensó que Sauron podía controlar y usar a los Balrogs como si se trataran de sus siervos, igual que hacía, por ejemplo, con los Nazgûl. Aparte de esto, cabe decir que los Balrogs podían usar magia, como demostró el Balrog de Moria cuando se enfrentó a Gandalf en la cámara de Mazarbul. Pero no sabemos qué era exactamente la magia que podían usar, del mismo modo que no sabemos cuál era la magia de Gandalf o la magia en general en el universo de Tolkien. Pero sí sabemos que su sola presencia era aterradora para todo ser, tanto para hombres, elfos y enanos como para orcos. Y sobre sus armas se indica claramente que el látigo flamígero era su arma principal, la que usaban siempre todos los Balrogs, aunque en 2 casos muy concretos se nos indica que podían llevar otras armas. Por un lado, Gothmog mató a Fingon con un hacha negra, mientras que por el otro el Balrog de Moria llevaba, además del látigo, una espada de llamas. Además, un dato que nos da Legolas y que me parece muy, pero que muy interesante, es que de todas las criaturas que hubo nunca en el mundo, los Balrogs fueron los que mataron a más elfos a lo largo de toda la historia, exceptuando a Sauron. Y ya para terminar con este vídeo, vamos a hablar sobre el aspecto físico de los Balrogs. Lo primero que hay que decir es que el diseño que vemos del Balrog de la película y que podemos encontrar también en videojuegos es un diseño erróneo. Se trata del diseño hecho por John Howe, uno de los principales ilustradores de la obra de Tolkien, que queda súper impresionante, pero que no acaba de encajar con las descripciones de Tolkien. Los Balrogs eran criaturas que tenían forma humanoide y oscura, aunque estaban siempre rodeados de sombra, de modo que su cuerpo no podía ser del todo visible. Tenían fuego en su interior, de hecho podían expulsar fuego por la nariz, y también tenían cabellos que estallaban en llamas. Parece ser que podían controlar tanto el fuego como la sombra que había a su alrededor, y su sola presencia podía percibirse a pesar de que no les vieras directamente. Eran más altos que una persona normal, pero no eran tan gigantescos como en la película. Si nos basamos en las descripciones que hay en la primera versión del duelo de Glorfindel y la primera versión del duelo de Gandalf, veremos que los Balrogs no eran mucho más altos que los humanos, sino que podían medir entre 3 y 4 metros como mucho, pero no más. Para acabar, el tema de las alas. Los Balrogs no tenían alas. Las alas del Balrog de Moria eran alas de sombra, no eran alas físicas, como se demuestra en la descripción que nos da Tolkien en la primera versión del duelo del puente de Khazad-dûm. Del mismo modo, los Balrogs no podían volar. No voló el Balrog de Moria cuando cayó junto a Gandalf, ni voló el Balrog de Glorfindel cuando cayeron por el precipicio. Aunque sí que es verdad que podían moverse a una velocidad impresionante y que podían hacer saltos muy largos, pero ni tenían alas ni podían volar. En este caso particular, las ilustraciones de Ted Nasmith son más acertadas que las de John Howe. Y con esto termina el vídeo sobre los Balrogs. Si ha sido un vídeo épico y completo, me alegro, porque esta era la intención. Decidme en comentarios si queréis que, además, haga vídeos particulares de Gothmog y del Balrog de Moria, y si este vídeo os ha gustado y creéis que me lo merezco, pues dadme un buen like y suscribíos para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chicos.